iniciar con nuestra primera ponencia, la cual va a estar a cargo del licenciado Carlos Miguel Rosas Rodríguez. Él es licenciado en Psicología, egresado de esta facultad, y también fue estudiante del Diplomado de Terapias Sistémicas y Discursos Afines. El licenciado Carlos Miguel nos va a presentar la ponencia titulada Intervención de Terapia Sistémica en la población LGBTI. Por la pregunta, ¿son diferentes? Vamos a darle un aplauso, por favor. Buenos días, me llamo Carlos Miguel y voy a hablarles sobre justo si son diferentes las intervenciones o las personas. Justo creo que fue a propósito, bueno, no creo que fue a propósito, pero creo que fue una buena idea dejar el título así porque desde el inicio podemos empezar a darnos cuenta cómo pensamos nosotros. ¿Son diferentes quién? ¿La población o son diferentes las intervenciones? Hay una historia detrás de cada una de las personas aquí sentadas y probablemente les dio una referencia distinta. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos de diversidad sexual. Básicamente el concepto se refiere a todas las posibilidades que tenemos de asumir, expresar y vivir la sexualidad. Con todas las posibilidades, teniendo como único límite el derecho de las otras personas. Es decir, yo puedo, no sé, me puede gustar salir a correr, es un ejemplo que no tiene exactamente que ver con la sexualidad, pero no puedo ir a meterme a correr al patio de mi vecino, esa es su casa. No puedo transgredir el derecho de la otra persona, ese es el único límite. Mientras yo no esté agrediendo a otra persona, mi persona tiene derecho a expresarse, a que me vean como soy, a que si mi afectividad va hacia un hombre, hacia una mujer, yo pueda acercarme a esa persona que amo. Siguiente, por favor. Ahora, de las siglas LGBTQ+, bueno, lesbiana, vamos a hablar de los conceptos, porque si no, aunque yo daba por hecho hace tiempo que la gente ya tenía toda esta información, me he encontrado en cada ponencia que he dado que sí hay una parte de la población que la ignora. Entonces, algunos conceptos básicos. Lesbiana se refiere a una mujer que tiene una atracción erótica o afectiva hacia otra mujer. No importa si esta mujer es una mujer trans, es mujer-mujer, erótica, emocionalmente, afectivamente. Si me gusta la otra persona y es mujer-mujer, es lesbiana. Gay, y no es una ofensa. Decir lesbiana está bien, es la palabra correcta. Gay es un hombre que se siente atraído erótica o afectivamente por otro hombre. Bisexual quiere decir que le puede gustar un hombre o una mujer, no necesariamente los dos al mismo tiempo, porque una cosa es que si le gusta, por ejemplo, la relación poliamor, esa es la manera de relacionarse, no quien le gusta. Bisexual únicamente se refiere a que se siente atraído o atraída por una mujer o un hombre. Ya si es al mismo tiempo, pues eso tiene que ver con otra cosa, con el tipo de relación que le gusta, pero eso podría ser una persona heterosexual que sale hombre-mujer, una persona lesbiana que sale mujer-mujer, y podrían ser tres mujeres en una relación, pero eso ya sería la manera de relacionarse que no tiene nada que ver con quien les gusta. Ok, lo trans ahorita lo tratamos en una lámina más adelante, y lo queer se refiere a las personas que están más o menos en medio. No les gusta ser nombrados hombre ni les gusta ser nombrados mujer, no se hallan en el binarismo de género, entonces salen como una posibilidad de existir de una manera diferente. No es nuevo. Culturalmente en México existen zonas donde se considera un tercer género. Entonces yo creo que como el lenguaje, cuando permanece en el tiempo, después ya se establece como parte de la sociedad. Por ahora pareciera nuevo, pero ha tenido una buena recepción, afortunadamente, pese a todas las críticas. Entonces eventualmente van a encontrar más gente que a lo mejor se halla en medio de los dos géneros. Lámina de adelante. Decía yo, la T de trans.
Cuando a alguien al nacer se le asigna el género femenino y transiciona al masculino, femme to male, entonces es un hombre trans. Si al nacer se le asignó el género masculino, el botoncito rojo, ¿verdad? Si al nacer se le asignó el género masculino y transiciona al femenino, male to femme, entonces es una mujer trans. Y no me gusta la referencia porque casi todo el mundo conoce a una mujer trans en una estética o las ubican porque las ven en la esquina por sus facciones diferentes, ¿no? En la calle, y asumen que a veces se dedican al trabajo sexual y no. Las mujeres trans también son licenciadas, también se dedican a la informática, son abogadas, etc. Bueno, mujer trans es, al nacer se le asignó masculino, pero transicionó al género femenino. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hay una diferencia entre preferencia. Gracias. Hay una diferencia entre preferencia e identidad. La preferencia se refiere a qué me gusta y la identidad se refiere a quién yo soy. Ajá. Tiene que ver, lo segundo tiene que ver con el self, cómo yo me identifico, quién yo aquí adentro, quién yo soy. Ok. Estuve decidiendo de todos los casos, pues traerles algunos que se vieran medio pesados, no tanto para darles pesadillas, pero que sí pudiera darles algunos ejemplos de las intervenciones de terapia sistémica. Espero que les sean útiles de algún modo. Este es de ataques de ansiedad. Terapeuta. Sertralina, ¿desde cuándo? La paciente contesta: fui al médico porque me dan ataques de ansiedad y dolor. O sea, no contestó desde cuándo. Ojo, porque desde ahí nos vamos dando cuenta. Si somos como más estratégicos, nos damos cuenta del lenguaje de nuestra persona consultante. ¿Toma sertralina desde cuándo? Volvió a la pregunta, porque si interesaba, porque si nuestra persona consultante está tomando antidepresivos, puede sí tener un efecto. Solo me tomé una porque no me gustó cómo me sentí, así que no me la tomé. O sea, el médico, a mí se me hizo algo así, como el médico preguntó algo, no le contestó lo que quería, pero sí se tomó una pastilla, o sea, medio hace las tareas, tal vez. ¿Desde hace cuánto tiempo se siente así? Hace unos meses. Y entonces investigando resulta que hace unos meses tuvo una pérdida, pero antes de esa había tenido otras dos. Entonces sí tenía un cuadro depresivo severo, y no en términos de patologizar, sino para que tengamos idea de todos los síntomas que traía. Ajá. Sí traía como un cuadro depresivo severo. No se tomaba la sertralina. ¿Por qué escogí esto? Okay. Bueno, en las intervenciones se dejó diario de a bordo porque hay que hacer el mapa de nuestra persona consultante. Si ustedes van y la manera como le planteé a la otra persona del diario de a bordo va a ser: no puedo ir a ciegas, necesito más información, puedes anotarme exactamente el día, la fecha, la hora, en el preciso momento, tal. Entonces la persona lo hace. Depende de cómo ustedes lo presenten, deben de envolver para regalarnos su intervención. El objetivo del diario de a bordo, el principal, no es recopilar información, es interrumpir el ciclo del síntoma. Ajá. Bueno, la persona consultante llegó a sesión a la siguiente sin ninguna crisis. Pasamos a una segunda capa de no tuve ninguna crisis, pero me la he pasado dormida. Explorando con varias preguntas, encontramos que, bueno, no había comido en todo el día, hipoglucemia, dormir. Entonces, sí se movió síntoma, pero ya no tuvo crisis. Originalmente venía por crisis de ansiedad porque ella creía que eso tenía ansiedad. Bueno, hace una cita con el PAN porque pues decidí, junto con mi persona consultante, decidimos que sí, la cita con el PAN. Entonces vas ahí el día viernes en la noche, no te estoy pidiendo que te comas, vamos por el paso pequeño. Vas a ir el viernes en la noche con ese pan de dulce que te gusta, la panadería donde ya te empiezas a sentir el aroma del pan. Agarras tu pan, lo miras y entonces me lo como. Y dije: no te lo comes, vamos por el paso pequeño. Lo olfateas nada más, ¿no? O sea, le das una mordida, no te lo comes. Ya si te lo comes, pues es ganancia. Y entonces recuperamos que hizo una cosa distinta a la siguiente sesión y la mandé a nutrición. Recordemos la parte de la sertralina, una pastilla y no toda la caja.
Entonces le pedí que fuera nutrición, porque yo no soy nutriólogo, no me dedico a eso, tampoco tengo que agenciarme cosas que no me corresponden. Cuidar de mí para cuidar de ti fue un cuento donde una mamá decía cuidar de sí misma para no afectar a los hijos. Y de esa manera cuidar a las otras personas. Okay. Fui con mi familia, la siguiente sesión regresa y dice, fui con mi familia, me siento bien, estoy arropada, ya no tengo ese sentimiento de que voy a morir. No hubo más ataques de ansiedad. Y lo que encontraron, y lo que hizo fue sí comerse un pan, pero en una torta. O sea, no se comió el pan de dulce, no fue a la panadería, pero comió el pan. Ajá, entonces recuperó de a poco hábitos alimenticios que sí eran importantes para su salud. Estaba por saltar de un edificio. Esta persona tenía un probable divorcio, le iban a quitar a los hijos, pérdida de empleo, no tenía recursos económicos. Y entonces pues iba a saltar de un edificio. Llegó la policía, le detuvo y entonces dice, pues le llamé a mis amigas desde el techo cuando vino la policía y ellas vinieron por mí. Y entonces acá son preguntas de terapia narrativa. ¿Y qué te dice a ti misma? El que haya personas que vinieron y a quienes les interesa. Y todavía dice con duda porque se sentía muy mal, dice que alguna cosa hizo bien, o sea, en algún momento de su vida, y entonces nos agarramos de ahí. Si la persona viene en un cuadro muy, muy difícil, donde sí se siente muy mal, el dedito que les dé y de ahí para adelante. ¿Qué te dice tu hijo? Tenía un hijo, también hacemos este enganche con el hijo, como para que se aferren a la vida, ¿sabes? Porque lo que quieren es matarse de inicio, algunas personas, pero no es que quieran matarse, es que ya no quieren pasar por la etapa del sufrimiento. Buscamos ampliar la agencia de las personas consultantes, que tengan más recursos. Ya habíamos pasado una pérdida antes, dice, me di cuenta que él me necesitaba y saber que estaba yo en su vida constante. La verdad es que fue muy dramático la parte del edificio, pero pasó de eso a decir sí, para allá, a donde vamos, dentro de 5 años, donde tenemos que estar. Y la otra motivación es su hijo, su hija. Ajá. Para la tercera sesión, bueno, cuéntame qué fue igual, qué fue diferente, qué fue mejor o peor. Peor solo cuando les doy la cara muy de drama, porque tiene que estar al pendiente también del lenguaje corporal de su persona consultante. Y me dice, bueno, me he enfocado en mis hijos, me arreglé, me pinté el cabello y entonces digo yo, de broma, pero de verdad, que esa canción de Gloria Trevi, me pinté el cabello, me vestí de reina y me puse tacones y vámonos. Y encontramos que tenía una situación de violencia así por parte de la pareja donde pues no había libertad, no había libertad económica, había un proceso de maltrato, pero cuando hace hablar con todos los recursos que sí tenía, cuando reconoce la persona que era, que tenía mucho más valor, pues su diálogo cambia y entonces dice, me ha costado mucho trabajo darme cuenta de lo que yo valía y por no soy tan fea. Al inicio, ya después dice, bueno, si me hago bien, yo no sé qué estoy haciendo aquí, o sea, pero si de todos modos regresó con la pareja, pero en una situación diferente. Entonces decía yo, en 5 años, ¿dónde vas a estar? Y entonces mirar hacia el futuro es una variante de, no se llama tal cual intervención, no la van a ir a buscar así, pero apoyarse al modelo respecto a la pregunta por el milagro, por ejemplo. Si están empezando la pregunta por el milagro y de ahí hacia lo que está adelante, para que la persona se desbloquee. Fuimos por el cambio mínimo y más de lo que funciona. Sí, y para disminuir la situación de violencia se utilizó buena observación, escuchar y recordar todo lo que la otra persona le dijera. Entonces era nada más escuchar, recordar y observar, de manera que lo que se interrumpía era el ciclo de la violencia. Ajá. No era al azar, pero además daba una información y un efecto secundario, que cuando su violentador regresaba a querer darle la vuelta a la manipulación y todo, ya tenía todo su mapa de cómo estaba actuando la violencia. No todos son héroes y no todos son villanos, y pueden verse muy buena gente de inicio, pero pues hay que ver qué hay ahí atrás. No todos los casos son feos, hay casos diferentes. Había una persona que tenía su tótem, decía yo que era un mapache, cuando vino por falta de control de ira. Y entonces dije yo, bueno, el recurso es que atrás de tu carcelero, o sea, de la gente que dice, aquí, hasta aquí, no, ustedes no pueden pasar, o esta persona que está fuera de un bar, que les dice, no, es que ustedes sí se ven bien, ustedes pasan, ustedes no. Si a alguien se le pasa a esa persona que hace el filtro dentro de nosotros, hace el filtro, entonces
atrás de ese hay un animal lleno de ira que le va a poner un alto, metafóricamente hablando. Y entonces dijo, no, pero mi mapache es lindo, o sea, habla con las personas y le sube para que la abracen, y entonces dije, perfecto. Y entonces de regreso, porque no es lo que yo quiera, es lo que la persona necesita. Ajá. Ahí se utilizaron pues imágenes, cuentos. Y no tiene que ver, hasta aquí, no sé si identificar claramente de los casos quién es de la comunidad y quién no. O sea, al final son personas y el síntoma que traen es lo que se trabaja. Cuando, excepto que la persona consultante les diga, sí, explícitamente tiene que ver con mi identidad de género o tiene que ver con mi preferencia sexual o etcétera. Entonces ya lo trabajamos diferente. Y me decía una paciente, sí, yo estoy harta de tener los ojos en la mira, refiriéndose a que era una mujer trans ya fastidiada de que todo el mundo volviera a ver el trabajo. Y dijo, pues yo sé lo que hago, yo sé lo que valgo y para allá nos vamos. Cuando validan su identidad, entonces ya se comportan diferente. Y bueno, yo creo que voy a acabar con esta. Sería motivo de consulta de mi paciente era trastorno de ansiedad generalizado. Así me lo dijo, vengo porque tengo un trastorno de ansiedad generalizado. Trabajamos y resulta que después de unas sesiones no, se sentía enojado. Y después de unas sesiones no se estaba enojado, es que tenía problemas con su pareja porque todavía no hacía la transición y no se había dado cuenta cuánto le molestaba que le cambiaran el género. Entonces regresaba súper molesto porque dice, es que me llamo Juan. Sí, señorita Juan, siéntese. Gente horrible que no quiere respetar su género, que no le importa que llegue con sueño. Y entonces, ¿qué? Pues validar, tiene razón de estar molesto. Pero identificar la molestia le permitió ya no pelearse con su pareja, ya no pelearse con su familia. ¿Qué hay que apoyarle? Pues hay que empoderar y darle recursos para que haga la transición. Motivo de consulta y lesión suicida. Era una mujer trans, que primero tenía problemas por ser una mujer trans, porque no la aceptó la familia, también la corrieron de su casa. Pero eventualmente ya no fue el problema, ya no fue ese, o sea, ya fue buscar trabajo, otras cosas, otros recursos. Y después ya el problema fue, pues bueno, me molesta mi llantita. O sea, fuimos como avanzando y ya después el siguiente motivo de consulta fue, me molesta mi llantita, creo que es el feo. Y entonces recuerdo que esa sesión fue como, bienvenida. O sea, hay una parte donde todas las mujeres idealmente se cuestionan si están cumpliendo o no con los estándares, pero cuestionando los estándares. Y entonces ¿qué hay que ver? Pues que ser mujer en una cultura predominantemente machista le está dando problemas. El problema no es ser mujer, el problema no es su llantita, el problema es que de dónde viene la idea, porque a veces tienen la preconcepción de que mujer, como se les educó como varones, dependiendo si fueron machistas o no, que una mujer es mucho busto y mucho glúteo, y no. Cuando se dan cuenta que ser mujer y que pueden ser mujeres y dicen, bueno, es que el busto me creció hasta aquí, pues porque hasta ahí las hormonas, pues porque así es su cuerpo y lo aceptan como mujeres que son, entonces ya diferente, la molestia disminuye y entonces ya fluyen como mujeres como cualquiera. Hay que tener en cuenta las variables orgánicas, es decir, los efectos que esté teniendo las hormonas. Ay, perdóname, ahí voy. Los efectos que estén teniendo las hormonas, por ejemplo, si es una mujer trans y de repente se pone llorosa cuando se toma las pastillas de las hormonas y no está acostumbrada como el resto de las mujeres a que ya saben que cada mes y pues ya a sus 40 años ya vienen las hormonas de la menstruación y les hacen los mandados, o no tanto, pero ya saben que están sensibles. No así una mujer trans que se toma las pastillas y dices que no entiendo, si esa película nunca me ha hecho llorar y estoy aquí llorando y en el trabajo y desde ayer la vi. Y entonces hay que ir acomodando esto. Si mi paciente está en terapia de reemplazo hormonal, sí hay que tenerlo en cuenta. Decía yo las variables, aceptación o rechazo, cómo avanza la legislación, trabajo con personas de Latinoamérica también, hay lugares donde no tienen derecho a la identidad, entonces pues no los voy a mandar a la guerra. Primero hay que ver los recursos de la persona consultante y ya después de ahí vamos viendo cómo avanzamos. Conclusiones, bueno, diría yo, salvo que hayan visto algo diferente, les puse un caso, los dos casos eran de personas de la comunidad, una mujer lesbiana, que está casada con un chico trans, la otra era una mujer lesbiana soltera y el otro era hombre trans y así sucesivamente. Pero pues pueden ser casos como cualquiera de los otros pacientes heterosexuales. El problema no tiene que ver con la identidad de género o la preferencia sexual, excepto, decía yo, cuando se hace explícito. Gracias.
Pues un tema muy interesante. Vamos a abrir el espacio para un par de preguntitas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para nuestro ponente, por favor levante la mano. A ver, que tenemos una pregunta. Sí. Hola, Miguel. Qué gusto que estés acá. Gracias. Al escucharte me haces pensar muchas cosas, ¿ok? Y más en la conclusión. La pregunta específica es porque dices tú no hay diferencia a menos que las personas lo pidan, lo estén solicitando. Sin embargo, en la consulta hay otro problema, y el problema es de carácter moral. Y entonces ahí, ¿cómo le haces? Porque hay terapeutas que, aunque sea de palabra y digan que estén preparados y abiertos para, finalmente no hay esa postura. Y entonces viene toda esta connotación moral. ¿Cómo le hacemos? ¿O cuáles son las sugerencias? Porque ya tienes dos trabajos. Uno, el problema del consultante, y otro, todo ese gran problema social que le ponemos a estas personas. Ajá, justo, bueno, decía yo, traía había estado pensando si traerme una lámina que decía, bueno, es una persona que es manipuladora. La siguiente regla decía, es una persona que ante la duda de que le habían puesto el cuerno decidió convertirse en un ser horrible y traía a su pareja mirando al suelo. Y entonces cuando le conté esto a una de mis colegas con quien estaba realizando la presentación, me dice, era un hombre. Y yo dije, ¿y si, qué tal si mi hermana escucha la misma frase y dice, ¿quién iba mirando al suelo, un hombre o una mujer? ¿Quién estaba violentando, un hombre o una mujer? Hay una historia detrás de, como nosotros terapeutas, detrás de cada una de nosotras, de nosotros, está una historia. Entonces ahí es cuando uno debe de voltear a ver cuál es el actor que tenemos. La invitación sería comercial, voy a hacer un taller que tiene justo que ver con esto. Sí diría, creo que vale la pena ahí, vale el esfuerzo pequeñito que se hace, pero sí. Y si no conmigo, con alguien más, sí acérquense, busquen información. La invitación sería esa. Y hay que volver a ver de dónde venimos. Nosotros elegimos ser quienes somos, o sea, hombres o mujeres. Mujer, elegiste ser mujer, escogiste de todo lo que te daban, porque si te llevaban a escoger tenis, escogías de los tenis que ya había o de los tenis que querías. O querías unos tenis, te compraban otros, ¿no? O siendo hombre, te dejaron, por ejemplo, esta discusión de las princesas. Podías escoger tu princesa para llevarte a la casa o tenías que escoger un varón. Entonces, las generaciones van cambiando. Mientras más acceso tengamos nosotros, vamos a poder darle más opciones también a nuestras personas consultantes. Diría que hay bibliografía bien básica que ayuda. De los libros más sencillos sería Échense el Rosario de CONAPRED, que tiene que ver con todos los conceptos de qué es cada sigla del LGBTIQ+. Y el libro de Papá, Mamá, Soy Gay también es un primer acercamiento que se parece muchísimo a todos los casos que he visto en terapia. Así, más o menos así, las papás y los mamás, las personas cuidadoras van reaccionando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vamos con una última pregunta, por favor. Licenciado, buenos días. Una pregunta. ¿Ese libro, Papá, Mamá, Soy Gay, de qué editorial es? No me acuerdo ahorita, pero es como muy único y es mensual y por ahí lo puedes checar. Lo menciono como un primer acercamiento porque creo que para quien no tenga nada, o sea, de información al respecto de cómo se dan las sesiones y cómo reaccionan las familias que quieren a los hijos o a las hijas, pues es más o menos lo que yo veo en terapia. Lo mismo, se parece muchísimo, pero no me sé la editorial. Grijalvo, muchas gracias. Sí. Pues vamos a dar un aplauso a nuestro ponente, por favor. Muchas gracias, Carlos.